Bienvenido, Dios les bendiga. Mi nombre es Yesiel Ríos. Conmigo se encuentran hoy el pastor reverendo Héctor J. Torres Saludos, Dios les bendiga. y la hermana Ginette Ruiz. Dios les bendiga. En este videocast nuestro tema va a ser la voz de Dios. Y a veces tendemos a pensar que Dios es un ser que está bien lejos de nosotros, que a veces le oramos, Señor, tú que estás en los cielos, y sí, Él está en los cielos, pero también está más cerca de nosotros de lo que creemos, que cuando nosotros le hablamos, Él nos puede escuchar. Y de la misma vez, a la misma manera en que nosotros le podemos hablar y Él nos escucha, así también Él nos habla y nosotros tenemos entonces la obligación de escucharlo. Y vamos a traerle varios puntos en este día. Vamos a traer los temas de tal vez cómo Dios le habló a las diferentes personas en la Biblia, en la palabra, y también cómo Dios nos está hablando a nosotros hoy en día. Porque si algo Dios no ha parado de hacer es de comunicarse con su pueblo. Así que, hermana Ginny, ¿qué usted cree que como uno de los buenos ejemplos que Dios nos habla en la Biblia? Bueno, pues yo como mujer, ¿verdad? Pues debo pensar en una mujer destacada en la Biblia, y una de las mujeres más importantes destacadas en la Biblia, aunque hay muchas, está María, la madre de Jesús. Y dice en Lucas 1:26 al 28 que a los 6 meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Así que este ángel se le aparece a María. Qué manera más espectacular de Dios manifestar su propósito a una joven, porque María era una joven, quizás de 15 años, y se le aparece este ángel a María y le hace el mensaje más hermoso que nos ha alcanzado a toda la humanidad, que es que en su vientre cargaría el Salvador del mundo. Así que a mí me parece que esta es una de las maneras más hermosas que pueda yo compartir con todos ustedes, que Dios habla, y aunque no tiene límites, ¿verdad? Esto es un ejemplo que Dios habla a través de los ángeles, y que los ángeles también son instrumentos de Dios para hablar a su pueblo. Amén. ¿Y de qué otra manera, pastor, usted ve cómo? Bueno, hay básicamente múltiples formas. Dos de ellas que desde la perspectiva de las narrativas bíblicas encontramos son, por ejemplo, las visiones y los sueños. Las visiones y los sueños, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es una de las maneras en que Dios puede manifestarse a nosotros, dándonos una visión acerca de algún mensaje o algún tema, alguna necesidad particular nuestra. Y los sueños, es interesante, no solamente la perspectiva religiosa, ¿verdad? Y en este caso bíblica, también muchas veces la psicología ha tratado de entrar en el tema y analizar un poco este aspecto de la experiencia humana, que son los sueños, ¿verdad? Interesantemente, Ginny, tú hablaste de María, la madre de Jesús. El esposo de María, José, dice la Biblia en el capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el verso 20, dice: ya había pensado hacerlo así, añado yo, que era dejar a María porque estaba embarazada. Y sigue la escritura diciendo: cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Esta es un poco una combinación, ¿verdad?, de la experiencia de María a través de la revelación de un ángel a su vida con un mensaje. De hecho, ángel, una de las traducciones o de los significados es mensajero. Y no solamente es la figura de un ángel que se aparece al esposo de María, José, pero también es en un sueño que él tiene esta experiencia.
curiosamente, ¿verdad? Algunos relacionan esta experiencia con la experiencia de otro José que hubo en la Biblia, que fue el que eventualmente se convirtió, llega a Egipto como un esclavo y luego se convierte en un gobernador, en un líder que interpretaba sueños. Así que vean cómo José, el José del Antiguo Testamento y el José del Nuevo Testamento, a través de sueños, Dios les revela, o al menos hay una interpretación de asuntos que Dios quiere comunicar. Y yo creo que este tema que hemos empezado y que Yesiel nos ha introdujo inicialmente, tiene que ver, o podemos básicamente dirigirlo en el sentido de la comunicación, que Dios quiere comunicarse con los seres humanos. Correcto. Y lo hace de algunas maneras. Sí, más que la voz de Dios, de la voz audible tal vez, aunque yo soy de los que no me atrevo a ponerle límites a cómo Dios va a hablar a su pueblo. Claro. Pero más que la voz es la comunicación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y ahí también otro dato importante que hay que destacar es que Dios habla a través de su palabra, de la Biblia. La Biblia, como para nosotros, es una gran bendición, ¿verdad? Poder tener la Biblia en nuestro aparato móvil, en nuestros dispositivos, los smartphones, tenerla en un libro tan siquiera, porque en aquellos tiempos eran montones de rollos y tener que andar con eso para arriba y para abajo pues era prácticamente imposible, o no era práctico, pero hoy en día en cualquier momento nos podemos sentar a leer la Biblia, y la Biblia tiene mensaje de Dios, la Biblia tiene palabra de Dios, y la Biblia Dios la utiliza para comunicarse con cada uno de nosotros. En el Salmo 119, el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Esto pues nos deja bien claro que la palabra de Dios va a ser una palabra refrescante, va a ser una palabra buena, que cuando Dios quiere hablar con nosotros es porque tiene algo bueno, tiene algo que nos va a alimentar, tiene algo que va a ser bueno para nosotros poder digerirlo. También en el versículo también habla sobre lámpara es a mis pies tu palabra, y es un mapa. Es como si nosotros tuviésemos un mapa, pues la palabra de Dios es como si fuera nuestra mapa, nuestro guía. Y así Dios también se quiere comunicar con nosotros, así también Dios nos quiere hablar. Y hay otra manera en la que Dios se comunica con su pueblo, que es a través de las señales milagrosas, pastor. Sí, tú has hablado, Jesse acaba de mencionar una analogía, ¿verdad? Un mapa, dirección, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Y curiosamente la propia Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su grandeza. Hay un nivel de comunicación en la naturaleza también. La naturaleza nos habla de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas tan hermosas, qué señales milagrosas ocurren en la naturaleza, como es la vida misma, por ejemplo, la creación de la vida, como es todo lo que tiene que ver con el reino vegetal, las flores, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones meteorológicas y celestes. Curiosamente, el Evangelio de Mateo dice que en el capítulo 2, que en el momento del nacimiento de Jesús llegaron a Jerusalén unos sabios, unos magos que se dedicaban a estudiar el firmamento, las estrellas, y le dicen al gobernante de la época, a Herodes el Grande, le dicen que han querido venir a adorar al rey de los judíos. Específicamente el texto dice, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Vea cómo de alguna forma Dios ha abierto la posibilidad a que la creación misma sea un medio para hablarle al ser humano.
a las criaturas, a sus criaturas. Así que a mí me parece fantástico, ¿verdad? Cómo Dios puede utilizar señales, puede utilizar la creación para comunicarnos de alguna manera el mensaje o el deseo de Él para poder así instruirnos, dirigirnos, como tú hablabas ahorita. Sí, es que lo importante, Dios habla de muchas maneras y como Yesiel decía ahorita, no podemos limitarlo, ¿verdad? Dios siempre se revela a nosotros y se ha revelado de generación en generación. Lo importante no es la forma para encajonarlo, de que Dios hable exactamente así, sino de que Dios habla y cuando habla la persona realmente le entiende y sabe que es Dios y qué exactamente es lo que Dios le quiere decir. Pero hay unos factores, como por ejemplo, Dios habló a Moisés en la zarza ardiente, pero nunca más se le volvió a revelar a Moisés en una zarza ardiente. Yo creo que si a mí me habla con una zarza ardiente, yo salgo corriendo y no lo voy a entender. Exacto. Una zarza, Ginny, ¿verdad? Para el que no ha leído el texto anteriormente, no es otra cosa que un arbusto. Un arbusto, de alguna manera, se encendió en fuego, pero a Moisés le llamó la atención algo, ¿verdad? Particular. Que no se consumía. Ese arbusto estaba quemándose, pero no se consumía. Así que constantemente estaba en fuego. Y eso a Moisés le llamó la atención cuando se acercó. El Señor le habló allí. Pero el Señor no repitió esa forma de hablarle nunca más a Moisés y siempre se nos va a revelar de manera personal a cada uno de nosotros. La experiencia personal con Dios es única. Cada persona tiene una relación personal con Dios y Dios le habla a cada persona de manera única y específica. Así que, por ejemplo, Yesiel estaba diciendo que Dios habla a través de la Biblia también, de la palabra, y se nos sigue revelando hoy en día a cada uno de nosotros. Y así mismo es. Y es diferente porque a través de la experiencia, ¿verdad? Que cada persona como individuo tiene, pues Dios nos conoce bien, por eso es que es único para cada individuo, porque Él sabe que no todos somos iguales, así que Él ya sabe cómo nosotros pensamos, Él ya sabe cómo nosotros lo vemos, y por eso es que cada experiencia va a ser diferente a cada uno de nosotros. Moisés estaba seguro de que era Dios el que se estaba revelando a él. Y en el Nuevo Testamento hay un texto maravilloso en el capítulo 10 del Evangelio de Juan que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que es importante el que de alguna manera se establezca, como Jesús usó como ejemplo, la relación entre las ovejas y el rebaño y el pastor, la figura del pastor, que se establezca una relación y esa relación va a incluir una comunicación, una unión común o una comunión, y por eso ese ejemplo a mí me parece genial, ¿no? De hecho, ese ejemplo evoca a la experiencia de los pastores y los distintos rebaños. Se dice que los pastores a veces llamaban a sus ovejas con un pito particular, y que cuando se juntaban más de un rebaño, el pastor pitaba de una manera que las ovejas de su rebaño sabían que era su pastor y comenzaban a moverse, mientras que las otras se quedaban desentendidas. Ese detalle yo no lo conocía. Sí, eso es así, históricamente eso es así. Así que un poco ese de que mis ovejas conocen mi voz y las siguen, pues, y yo las conozco a ellas también, era esa relación. A veces se juntaban varios rebaños y la manera para ellos dar el comando de que saliera su rebaño particular era pitando o era haciendo algún tipo de sonido que era único, exclusivo del pastor. O sea que se podría decir que en la medida en que nos relacionamos con Dios podemos distinguir cuál es su voz y cómo es que Él nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y si no se fijan, esto es un dato curioso, ¿verdad? Pero cada familia, cada padre o madre tiene algún sonido distintivo, más cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Que están en algún grupo de gente, algunos tienen un pitito que o lo que sea, y ya el niño hace, ese es mami o ese es papi. Exactamente. Y esa ya es, ¿por qué? Porque el tipo de relación que llevan es de madre y padre, y ese es el mismo tipo de relación que Dios quiere llevar con nosotros, para que cuando Él haga, uno sepa, espérate, ese es Dios, poder reconocerlo rápidamente.
Otra cosa importante es que cuando Dios habló, la persona supo lo que les dijo. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque queremos dejar claro que Dios no habla en acertijos. Dios cuando quiere llevar su mensaje, lo lleva bien claro. Esto pasó con Moisés, cuando le dijo a Moisés que a través de él iba a liberar a su pueblo, le dejó bien claro que era lo que él iba a hacer. Tal vez Moisés desconocía todo el resto de cómo él lo iba a hacer, pero sí Moisés entendió bien claro su mensaje. Daniel sucedió lo mismo. A Noé le dijo, a Noé le dio instrucciones con medidas y todo. Y Noé pues empezó a preparar el arca con todas las medidas que Dios le había dado. Las instrucciones que Dios da son claras. Dios no va a estar con acertijos. Dios quiere que su pueblo entienda. Dios no quiere que su pueblo esté entre, ¿es aquella puerta o es la otra? ¿Tengo que entrar por acá o tengo que entrar por otro lado? No. Dios quiere que su pueblo sea dirigido correctamente. Y créame, hermano, que si tiene alguna duda de lo que Dios le está diciendo, le recomiendo que le pida confirmación. ¿Por qué? Porque Dios va a confirmar. He tenido una experiencia sobre esto. Y fue que en un momento, en el trabajo anterior, cuando Dios me dijo que dejara mi trabajo, fue bien claro. Recientemente tuve otra oportunidad de empleo y pues me empezó a llegar a la mente, obviamente la parte humana, qué bueno, una buena oportunidad, ¿qué voy a hacer? Hasta que un día mi esposa, que es Ginny, me dijo, ¿Dios qué te ha dicho? Y ahí yo me quedé, Dios no me ha dicho nada. Así que yo tuve que hacer nada. Eso mismo fue lo que hice, porque Dios no me había dado la instrucción de poder salir. También el que Dios hable ya es una experiencia personal con Dios. Y algo bien importante que tenemos que hacer es escucharle, obedecerle. Y adicional a esto es gozarse de esa experiencia que estamos teniendo con Dios. Gozarnos de eso que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Seguir hacia adelante, disfrutar de esa experiencia. El que Dios le hable ya a su pueblo es algo súper importante, porque quiere decir que Dios quiere relacionarse con usted. Ya el que Dios le hable a usted es una experiencia con Él. ¿Qué es lo que Él quiere que usted haga? Uno, escúchele, Él le está hablando. Si le está hablando es que tiene un mensaje importante para usted. Segundo, obedézcale, porque si Dios no está hablando, ¿verdad? Es que quiere llevarnos por el mapa, como estaba hablando anteriormente. Si nos está mostrando una estrella es porque hay que seguirla. Y tercero, gócese de la experiencia que está teniendo con Dios. Disfrútesela. Usted no sabe qué va a pasar tal vez al final, pero si las direcciones que Dios está dando son claras, vaya, escúchele, obedezca y disfrútesela en el camino. Hermanos, ¿algo más que quieran añadir antes de terminar? Sí, yo quisiera decir que he podido observar que algunas personas están quizás muy pendientes de metodologías, de métodos o de personas específicas para buscar que Dios les hable. Ciertamente una de las formas, de las maneras que Dios habla a la vida del ser humano puede ser a través de otro mensajero, ¿verdad? De otra persona, pero yo nunca voy a olvidar la experiencia que tuve con una hermana de nombre Adela Cortés cuando fui pastor en Ciales. Ella en alguna ocasión, más de una vez, le fueron a decir mensajes de parte de Dios, y era una mujer muy consagrada y era una mujer muy simple, ¿verdad? Pero muy profunda en su fe. Y ella simplemente respondía, bueno, si Dios quiere decirme algo, que me lo diga a mí, yo no soy sorda. Así que a mí me pareció la primera vez, ¿verdad? Algo muy chistoso, muy gracioso, ¿verdad? Muy jocoso. Pero la profundidad de esas palabras era inmensa, la profundidad. O sea, usted y yo como criaturas de Dios tenemos la capacidad de comunicarnos con Él. Claro. Y Él quiere comunicarse con nosotros. Así que mire, si usted está en la búsqueda de dirección, está buscando de alguna manera respuesta a alguna petición, está buscando de alguna manera ideas para poder llevar a cabo el quehacer de su vida o tomar decisiones importantes en su vida, ¿con quién me casaré? Los jóvenes, ¿qué tarea, qué
qué labor o qué profesión voy a estudiar, dónde viviré, qué trabajo debo hacer o en qué lugar de trabajo me debo ubicar. Y lo cómico es que esos regularmente son asuntos donde no metemos a Dios. No metemos a Dios muchas veces, pero la realidad es que Dios quiere meterse. Claro. Dios quiere comunicarse con nosotros y quiere dirigirnos. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que esa palabra, la Biblia, es una de las maneras más maravillosas para escuchar esa voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído tantas veces el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cada vez que volvemos sobre ese texto bíblico, parecería como que Dios nos ilumina de una manera nueva. Lo sabemos hasta de memoria, algunos desde pequeños se nos enseñó, lo sabemos de memoria, pero la palabra es una de las fuentes más maravillosas para escuchar esa voz de Dios, para afinar nuestro oído a lo que es la voluntad de Dios. Así que mi consejo es ese: mire, sí, Dios puede utilizar a alguien para hablarte, Dios puede hablarte a través de una predicación, Dios puede hablarte a través de algún mensaje escrito, algún texto, alguna circunstancia, pero la manera más maravillosa es la palabra de Él. O sea, en la Biblia usted puede encontrar dirección, sabiduría, puede encontrar transformación para las realidades existenciales suyas. Así que, por favor, si usted necesita que Dios le hable, vaya y métase con Dios en oración y pídale a Dios: háblame por tu palabra, háblame. Usted no es sordo como Adela, ni yo tampoco. Eso es así, pastor. Yo podría decir, y para abundar, ¿verdad?, un poco más, que por lo menos en mi vida, Dios no, en cada situación diferente, en cada etapa de mi vida diferente, Dios nunca me ha hablado de la misma manera. Siempre nos ha hablado de distintas formas, de distintas maneras, que ha marcado, que ha distinguido que esa es su voz. Pero la que sí ha sido constante en cada una de las circunstancias y etapas de mi vida ha sido la palabra de Dios. La palabra de Dios, y en la medida en que me he acercado a Él, siempre me ha revelado la voluntad de Dios, la visión de Dios para esa circunstancia, para ese momento de dificultad quizás, o quizás en el momento de una decisión. La palabra de Dios siempre nos ha señalado cuál es el camino. Ciertamente se ha cumplido su palabra cuando dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En la medida en que nos hemos acercado al Señor, Él siempre nos ha alumbrado cuál es el camino de Él. Y, ¿verdad?, las confirmaciones pues han sido en forma distintas, todas bien únicas, bien maravillosas, pero siempre constante la palabra de Dios. Y también usted dijo algo muy importante: a través de la iglesia. En la medida en que me acerco a Dios, también asisto a la iglesia constantemente. Y Dios se revela a través de una predicación, de una clase bíblica, de las devociones, de la adoración. A veces un cántico es la respuesta que yo estaba buscando. Así que Dios usa también a su pueblo, a su gente, para revelarse a cada uno de nosotros en las circunstancias de nuestra vida. ¿Sabes, Ginny y Jessie? Esa misma hermana de la que yo hablo mucho, porque me enseñó tanto, ¿verdad? Modeló con su vida, su testimonio tanto. También me decía en alguna ocasión, yo no sé por qué la gente dice que Dios no le habló en el culto, si desde que yo entré por esa puerta, que estaban cantando, Dios empezó a hablarme. Así que vean de nuevo cómo en esa, ¿verdad?, en esa expresión sencilla, humilde, pero tan profunda, de que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios y queremos escuchar su voz, lo primero que hacemos es disponer nuestra mente, nuestro corazón, para ser receptivos, sensibles a esa palabra que Dios tiene para nosotros a través de los múltiples medios y formas y maneras que algunas hemos expresado, hemos visto, y que depende inicialmente de que usted quiera disponer su corazón. Amén. Bueno, hermano, si en este pequeño videocast ¿usted cree que Dios le ha hablado? Pues
que así sea. Para eso ha sido esto, para que Dios llegue a su vida, para que Dios ilumine cada centro que haya en su corazón. Y estamos disponibles aquí en la Iglesia de Villarrica. Muchas gracias por su atención. Aquí nos despedimos ya. Hasta la próxima vez. Dios te bendiga. Dios te Dios les bendiga. bendiga.